Aquí comienza Final Abierto y vamos a estar hablando de uno de los temas que hoy predomina el escenario en la República Argentina, el regreso a clases presenciales. Va a estar con nosotros el doctor Flavio Serra, médico pediatra, y nos va a explicar por qué los chicos deben volver a las escuelas. El año 2021 también va a ser un año muy importante en términos políticos. La provincia de Corrientes elige todo desde gobernador para abajo y la discusión está centrada en el oficialismo, sobre todo, que tiene expectativas muy firmes de reelegir a Valdés. Y para hablar de ese tema y de cómo se está relacionando la UCR con los socios por el tema de los espacios políticos, hablamos con el senador Sergio Flinta, que dejó declaraciones para todos los gustos. Además, en el programa de hoy vamos a proponer dos temas bien distintos. Por un lado, el cooperativismo en la provincia de Corrientes. ¿Cómo está y cuáles son sus posibilidades? Y además, ¿cuál es la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y cuáles son los escollos con los que se encuentra la normativa? Bienvenido a Final Abierto, capítulo 3. Año electoral en la provincia de Corrientes, donde se definen los cargos quizás más importantes, ¿no? Obviamente el de gobernador, los intendentes, legisladores provinciales. Uno de los hombres referentes de la Unión Cívica Radical es el doctor Sergio Flinta, es actual senador de la provincia. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿La casa está en orden, como habitualmente se dice, no? Sí, bueno, por supuesto que sí. El radicalismo está en orden. Bueno, es un año electoral, como bien lo definís vos. Un año donde se pone en juego todo el poder político a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, es un año, digamos, de discusión, de debate, de conversaciones, en medio de esta particularidad que nos impone la pandemia, donde indudablemente hay que cuidarse, donde indudablemente las campañas van a ser distintas a las que estamos acostumbrados, donde seguramente la manera que nos comuniquemos va a estar sujeto a los cuidados y los riesgos que impone precisamente la pandemia. Mucho se ha hablado en estos años previos, ¿no? Siempre se hacía mención en los análisis políticos de que en algún momento entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombia iba a haber una pelea, ¿no? Pero el radicalismo aprendió, ustedes en realidad como protagonistas de esa historia en el 2005, aprendieron de esa lección, ¿no? Y ya me parece que aquellos que apuestan a la pelea, no sé si queda alguno, ¿no? Me parece que ya es algo que prácticamente en el horizonte esa cuestión ya ni siquiera se discute. No, yo hace tiempo te dije a vos en una nota radial que el que está especulando con eso, que bueno, que se dedique a otra cosa, porque eso no va a suceder. Eso fue todo, bueno, inventado por algunos comentarios que se quisieron instalar una pelea en ese aspecto, pero no, estamos trabajando todos juntos. Gustavo es el gobernador, lidera la gestión con altísima aceptación de parte de la ciudadanía. Ricardo preside el partido con mandato prorrogado y aceptada esa prórroga por todos los correligionarios, y estamos empezando a trabajar de alguna manera todos juntos. Perdón, sí, Pepe. Ustedes generalmente definían cosas mirando números, siempre lo hicieron, las encuestas es parte de una caja de herramientas que usa el gobierno desde siempre. ¿Eso quiere decir que la candidatura de Valdés ya no se discute? Yo no te puedo decir que la candidatura de Gustavo va a surgir con naturalidad, precisamente por el nivel de aceptación que tiene, eso es importante. Pero no solamente por el nivel de aceptación, sino también por las características de la gestión, la amplitud de criterio, la manera como impuso un estilo moderno de gestión, y eso es muy importante. Y además en el radicalismo eso está como aceptado de manera tácita. Y eso es un presupuesto básico muy importante para empezar a conversar y resolver los conflictos que acarrea un armado de listas y una propuesta electoral de la magnitud que tenemos este año. Mucho se ha hablado también de la cuestión de los socios políticos, ¿no? Porque la Unión Cívica Radical, si bien nunca hubo una disputa, pero estrechó filas con las últimas reuniones y demás, y ese fue un poco el mensaje y la fotografía hacia adentro y hacia afuera. ¿Comienzan las reuniones con los socios políticos? ¿Comienzan los tironeos? Mira, nosotros hemos comenzado el año con una serie de reuniones, puertas adentro, que tuvieron que ver, hoy fue la tercera, que tuvieron que ver para conocer un poco a partir de
datos de la realidad a nivel nacional, la lectura de la marcha del gobierno nacional, de la situación del país. Tenemos datos de la provincia, no solamente el contexto provincial, sino también de las distintas y principales comunas, posicionamientos de dirigentes. Eso, bueno, nosotros tomamos decisiones en función de encuestas, claro que sí, pero no encuestas frías, así, eclécticas, sino que tengan un contenido y un acompañamiento de un poder territorial importante. La conversación con nuestros socios, con quienes también con otros partidos políticos que conformamos Encuentro por Corrientes, todavía no han comenzado de manera oficial. Sí, por supuesto, tenemos relación de hace años. A ver, yo me reúno con Perucho Casani y nos reunimos en un marco de amistad y de respeto que viene de hace muchísimos años, con el vicegobernador, con Gustavo Cantero también, con Pedro Casani, con los partidos liberales y autonomistas y otros sectores, no solamente institucionalizados como partidos políticos, sino también sectores sociales y gremiales. Y vamos resolviendo de a poco. Lo importante es que, yo te decía, que las expectativas que genera Encuentro por Corrientes en términos de futuro colabora mucho para el armado, porque indudablemente estamos hablando de un esquema que puede ganar, que estamos seguros que trabajando de esta manera podemos retener el gobierno de la provincia, el gobierno de los principales municipios, y eso ayuda a la comprensión, ayuda al armado, ayuda a la participación, ayuda a que todos seamos generosos. Y ayuda a que nadie rompa. Bueno, está bien. Ahora, digo, lo transcribo al lenguaje. Ayuda a contener, porque a ver, si nosotros armamos un esquema que de parte de 10, 11 diputados, vos con un marco de generosidad importante podés lograr la participación de todos los partidos políticos. Ahora, doctor, también dentro de los socios, ni siquiera en los socios me parece que llegan a discutir la candidatura de Valdés. Por lo tanto, lo que se pone en juego es, por razones institucionales, la candidatura a vicegobernador, porque Canteros no puede ser más. Y ahí usted lo nombró a Canteros y a Casani. Casani es el socio mayoritario después de la UCR, sí, y Canteros viene después, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Canteros no, es el vicegobernador. Es el vicegobernador y Proyecto Corrientes es el tercer socio en cantidad de votos según la última elección a gobernador. Entonces, ¿qué va a pasar con ambos? Porque Canteros no puede ser más ni vice ni gobernador, está impedido. ¿Y Casani parece que quiere ser gobernador o no? Yo no te puedo así anticipadamente decirte qué va a pasar con ambos ni qué va a pasar con nadie. Eso falta mucho para eso. Además, una discusión que sería extemporánea en este momento. Te lo digo con total honestidad. Nosotros, cuando vamos delineando el ámbito de discusión y los temas a discutir, tenemos una visión mucho más abierta, mucho más horizontal y mucho más panorámica del poder que se pone en juego. Entonces, no nos encasillamos, bueno, ya sabemos quién va a ser el vicegobernador, quién va a ser el diputado, quién va a ser el presidente de la Cámara. No, en este momento no estamos conversando. Lo que todos sabemos es que si todos nos mantenemos juntos, trabajamos en armonía, de la misma manera que venimos trabajando hace tiempo, todos vamos a tener una cuota de participación importante. Y fundamentalmente todos vamos a ser protagonistas de un gobierno que la gente acepta y que indudablemente ha tenido éxito en lo electoral y éxito en la gestión. Lo que pasa es que justamente lo que usted dice, nadie tampoco le disputa a la UCR, no le disputan al gobierno la agenda del gobierno, la agenda con la que se hace política en la provincia de Corrientes. Por lo tanto, lo que se discute son básicamente espacios. Y eso no me lo puede negar. No vayas a creer. Con los partidos políticos que conformamos Encuentro por Corrientes discutimos muchas cosas que tienen que ver también con la gestión, con el perfil de gestión, con la agenda de la Cámara de Diputados, con la agenda de la Cámara de Senadores, con los principales municipios, cómo hacemos para retener Goya, para reconquistar Mercedes, qué estrategia vamos a tener. Nosotros tenemos casos, en las últimas elecciones, que hemos ganado en localidades importantes que habíamos perdido anteriormente. Te doy el caso de Curuzupatiá, te doy el caso de Ituzaingó, te doy el caso de Bellavista, porque ahí tuvimos una agenda de trabajo anticipada. Lo nuestro no es solamente poner cargos, generar expectativa en función de cargos, sino generar expectativa en función de poder. ¿Cuál es el riesgo hoy de ver a un peronismo, no digo atomizado, ¿no? Pero digo casi sin expectativas de poder? Bueno, yo no me animaría a decir eso anticipadamente, más allá que tengo mi lectura
los problemas que tiene el peronismo, pero esta es una etapa donde yo me dedicaría al armado propio, a buscar los consensos dentro de Encuentro por Corrientes. No sé, yo no quisiera atreverme a contestarte esta requisitoria porque sería, digamos, de alguna manera muy osada. Pero indudablemente que el peronismo tiene cuestiones que resolver. Hay líderes tradicionales del peronismo que hoy no están, o por lo menos yo no los veo. Hay gente que ha tenido muchísima experiencia, como Camado Espíndola, no lo veo en ningún armado, como a Rubén Bassi tampoco, como a Prullas, como Ríos. No sé, yo creo que al peronismo hay que esperar un poco para empezar a analizarlo. Doctor, ¿y qué es la foto qué le dice la foto de Camado con Valdés? No, la de un senador nacional con el gobernador de la provincia, que han coincidido en algunos temas de agenda. Perdón, ¿lo ve dentro de ECO a Camado o lo ve algo difícil? No, yo creo que es difícil. No quiero anticipar nada. Porque vos sabés que muchas veces tuvimos que resolver cuestiones incorporando sectores que no pensábamos hacerlo, pero las circunstancias se dieron. Yo creo que las circunstancias políticas que se van dando en la provincia nos van a permitir analizar y reflexionar con mucha tranquilidad la realidad actual y fundamentalmente el futuro. ¿Están dadas las condiciones para que otro sector, porque hay gente que dentro del gobierno que dice que Canteros es la pata peronista dentro de Encuentro por Corrientes, algún otro sector del sello del PJ que pueda acercarse nuevamente a ECO? Yo creo que falta todavía para determinar eso. Indudablemente que la alianza nuestra siempre se caracterizó porque el candidato a gobernador sea radical, candidato a vice peronista o filo peronista, por lo menos no era radical, porque Pedro Brayán no era peronista, tampoco radical. Es la manera que nosotros queremos lanzar la imagen de apertura y de convocar la mayor cantidad de ciudadanos posibles. ¿Es posible una mujer en la fórmula? Pero todo es posible, todo es posible. Porque, ahí hay una cosa... Lo que pasa es que es como que me estás pidiendo definiciones que yo no te puedo dar. Pero bien. Lo que yo te puedo decir es que no es imposible. Ok, pero porque decía, que el gobierno marca las directrices con los socios, qué sé yo, pero por ejemplo hay una cosa que llama la atención y que se convirtió en un tema de análisis, sí, que tiene que ver con las leyes que pidió el gobernador, sí, dos particularmente, voto joven y la paridad, y ustedes con mayoría histórica en ambas cámaras, esas normas no salieron. Yo tengo una postura al respecto. Yo vengo diciendo que yo voy a votar los proyectos del gobernador que hoy están en diputados cuando vengan al Senado. ¿Se viven ya nuevos tiempos en la política correntina o no? ¿Se está dando ese recambio generacional? Sí, se está dando. Yo creo que hace un tiempo se viene dando un recambio en los estilos. Si nosotros nos remontamos a los últimos 30, 40, 50 años, los partidos tradicionales, provinciales, arraigados, lo territorial, pero siguiendo más símbolos que ideas, y hoy estamos discutiendo ideas, quizás con total amplitud y no todos comprometidos, porque de todas maneras todos somos políticos y todos ambicionamos poder, pero yo creo que Corrientes se está perfilando a cambiar. Quizás queden muchas cosas por hacer, y eso lo acepto, pero hoy tenemos una provincia que está hablando de la forestoindustria, de una ganadería de élite, de la industrialización del arroz, del gas natural, hemos convertido la provincia como un destino turístico, con una particularidad que son los esteros de Liberá, que es único proyecto prácticamente en el mundo, y eso genera una renovación de la dirigencia, una renovación de la agenda, y se empiezan a discutir otros temas. Y eso es muy importante. Y cuando nuestros gobernadores, el anterior o el actual, va a conversar con el presidente de la República o con ministros de la Nación, llevan esas inquietudes. Y si vos ves la agenda del Norte Grande hoy, Corrientes tiene estos temas en la agenda. Y eso es muy importante. Ahora, marcándonos un poco ese cuadro de situación, ¿no? Y ese recambio generacional... Usted en las últimas elecciones, prácticamente durante 2 décadas, fue protagonista de elecciones difíciles, complicadas. Sí. Esta pareciera ser la elección, dentro de todo, con un clima social y político más tranquila. ¿Es así? Bueno, vivimos en una provincia tranquila, en paz, en armonía. Pero hubo elecciones difíciles, complicadas. No, vivimos actualmente, por supuesto que hubieron situaciones distintas. Cuando el kirchnerismo decidió venir por nosotros, todo se subvirtió.
se derivaban discusiones que no tenían que ver con la agenda de los correntinos. Y bueno, nosotros tomamos decisiones también, tuvimos estrategias, trabajamos, tuvimos un liderazgo como el de Ricardo Colombi, que es indiscutido en función del liderazgo y que fue de alguna manera el que salvó a esta provincia del caos allá a partir del 2001. Y eso la gente supo reconocerlo en un momento de una disputa electoral muy, muy fuerte. Ahora la cuestión parece zanjada, ¿no? Porque Valdés se lleva bastante bien con el presidente Fernández. Pero está bien, eso es bueno. No, por eso digo que está zanjada la cuestión de la dieta. Yo siempre abogué porque el gobierno de la provincia, sea quien sea, tenga una relación madura y sin complejos con el poder central. Así tiene que ser. De hecho, la primera parte de Colombia fueron socios del kirchnerismo. Sí, tuvimos una etapa, yo siempre voté un candidato radical, que hoy se hizo kirchnerista Leopoldo Moró. Yo no. Pero eso fue una alianza de diputados nacionales, donde el presidente de la República, en aquella entonces, Néstor Kirchner, tuvo la decisión de apoyar la candidatura de Ricardo Colombi, Rubén Prullas. Doctor, hablando de elecciones desdobladas, también a lo largo de esta historia, Corrientes siempre votó de manera diferenciada de la nacional. Sí, ¿Se repite este año? Sí, esa es una estrategia que venimos recreando hace tiempo. A ver, Corrientes está fuera, digamos, de la agenda central de la política nacional en términos electorales, Corrientes y Santiago del Estero. Y en ese aspecto nosotros la decisión que tomamos en su momento, que la venimos repitiendo elección tras elección, es que la elección provincial tenga un espacio electoral propio, donde la sociedad correntina pueda tomar decisiones en función de los candidatos a gobernador, legisladores provinciales o candidatos a intendentes. O sea que votamos en septiembre. Seguramente. Doctor Sergio Flinta, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Sergio Flinta es senador de la provincia, es uno de los referentes, un hombre importante de la Unión Cívica Radical, con definiciones importantes para este año electoral que ya ha comenzado en la provincia de Corrientes. Desde que comenzó la pandemia sabemos que la economía golpea fuertemente a todos los sectores, pero principalmente a aquellos que se decidieron a apostar por un emprendimiento particular, poner tal vez una cooperativa e incluso llegar a emplear a otras personas. Desde ahí a pensar qué es la economía social es lo que trataremos de charlar ahora con Gustavo Silva. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, si nosotros tenemos que definir la economía social, ¿es economía o es social? Es parte y parte, digamos. Me parece que Cafiero, que fue nuestro presidente hasta hace muy poco, que falleció a fines del año pasado, él diferenciaba lo que era el empleo del trabajo, digamos, ¿no? Y decía que el empleo era trabajar para otra persona y el trabajo que generaba la economía social es trabajar para uno mismo. Esa definición da un poco lo que es la economía social, digamos, el trabajar para uno mismo y a partir de ahí empezar a generar esas posibilidades que se generan desde la economía. Ahora, ¿cuál es el panorama, teniendo en cuenta esta definición, el panorama del trabajo en Corrientes? Y es una alternativa muy válida hoy, porque el empleo tradicional, digamos, que deviene de las empresas privadas o del sector público, digamos, ese empleo está muy castigado y la opción hoy es emprender y nosotros desde el Gobierno Nacional creemos que emprender en forma colectiva es la mejor manera, así que esa es la idea por la que estamos apostando, así que creemos que es una salida muy válida para salir de la crisis. Cuando hablamos de emprender, suponemos que hay un proyecto, una idea de negocio, y ustedes, ¿cómo asisten a esa persona o a ese grupo de personas que tiene una idea de negocio? Bueno, fundamental ante todo esto es el grupo de trabajo. La primera definición que tiene que tomar la gente, digamos, en esto es decir, conformar el grupo de trabajo y tener un objetivo claro. Son las dos garantías de éxito de una cooperativa. A partir de ahí nosotros le brindamos todo el asesoramiento con respecto a lo que tiene que ver con la documentación que tienen que presentar, con respecto a todos los trámites, cómo se llevan adelante y a partir de ahí entra todo nuestro asesoramiento, digamos,
en particular, digamos, de cómo se forma una cooperativa o una mutual, que son las dos áreas que están a cargo del INADE. ¿Y entre mutuales y cooperativas cuántas hay en Corrientes? Muy pocas. Me parece que es un sector que debería tener mucho más apoyo estatal sobre todo y bueno, fomento, digamos. Pero bueno, la verdad que actualmente no hay más de 140 cooperativas. Nosotros en lo que va de la gestión, en un par de meses construimos casi 60 cooperativas que están en trámites de las matrículas. A nivel nacional existen más de 10.000 cooperativas y más de 18 millones de personas están afiliados o son asociados, digamos, a una cooperativa. Es un sector que tiene mucho para dar. Hay provincias que tienen mucho desarrollo, como Santa Fe, como Entre Ríos, como Misiones, incluso Chaco. Pero bueno, a Corrientes le falta fomento y le falta acompañamiento estatal. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿por qué no hay más cooperativas? ¿Por una falta de confianza en el modelo productivo o porque no están dadas las condiciones? Pienso, Corrientes es una provincia que tiene polos de desarrollo, como lo promueve, digamos, el gobierno, desde la citricultura, la madera y de ahí en el arroz, la ganadería, bueno, quería por otro lado, pero muchas posibilidades, además de proyectos más chicos. ¿Por qué no se anima? ¿Por qué no nos animamos los correntinos a una cooperativa? Bueno, hay una cuestión cultural también, pero fundamentalmente para nosotros es una cuestión de fomento. Parece que tiene que ser una política de Estado, fomentar y apoyar todo lo que tiene que ver con la economía social, de lo que deviene de las cooperativas y las mutuales, un acompañamiento fuerte. Hubo un fuerte desarrollo de cooperativas en el anterior gobierno peronista, digamos, pero bueno, hubo poco acompañamiento. Y bueno, eso también generó un poco que cayeran muchas cooperativas y que se generara por ahí una desconfianza en lo que es el sistema de trabajo del cooperativismo. Pero bueno, la idea nuestra es apostar a un acompañamiento fuerte, porque sabemos que cuesta no solo el arranque, sino también sobrellevar una organización, sea una pyme, sea una cooperativa, digamos. Cuesta por ahí, así que estamos en plan de trabajar en eso, en acompañar muchísimo. Técnicamente, ¿qué es una cooperativa? ¿Qué tiene que tener un grupo de personas que está trabajando para ser una cooperativa? Fundamentalmente un objetivo común y saber que es una organización horizontal donde el presidente es una figura representativa, digamos, pero no es un gerente de una empresa, y que, bueno, la idea es que las decisiones se tomen entre todos y que salgan esas decisiones en pos del bien común. Tiene un fin social también la cooperativa, no es una organización de caridad, digamos, pero tiene un fin social además de lo que se genera como trabajo. Y es una organización que genera trabajo y contención social. Para nosotros es fundamental que cumpla estos dos roles, y porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con el rubro de las personas que cuidan personas. Y es un sector muy grande en Corrientes, en el país, digamos, es grande, pero en Corrientes especialmente es muy grande. Hay miles de personas que cuidan personas en la total informalidad. Claro. Y con falta de capacitación y un par de cosas más, digamos, que nosotros estamos incentivando a que se la puedan aglutinar y organizar a través de una cooperativa para que, bueno, puedan trabajar de mejor manera. Y yo te decía de contención social porque una persona que trabaja, por ejemplo, en el cuidado de personas, va una vez que termina su jornada laboral, digamos, y tiene sus problemas particulares como un pago que no se realizó, o que su relevo no llegó a tiempo, o que trabajó en condiciones laborales que no eran las adecuadas. No es lo mismo que regrese a su casa y lo converse con la familia por ahí que no está en el tema, a que vaya y lo vuelque sus problemas y busque las soluciones en un ambiente como una cooperativa, donde las personas trabajan en el mismo ámbito, claro, y pueden encontrar otra. ¿No? Entonces eso te decía, contención laboral y social. Ahora, el año pasado, ¿qué pasó con las cooperativas? Estas 140 que decís que existen en la provincia, ¿la pandemia les permitió subsistir o eran más y ahora quedaron en eso? No, eso es más o menos lo que están ahora y esperamos que este año crezca muchísimo más.
No es una cuestión de capricho, digamos, no es que yo digo, bueno, entré yo y quiero 500 cooperativas. Lo que sí es una necesidad, yo vi que hay una necesidad, hay muchos grupos de trabajo trabajando, valga la redundancia, en el sistema de la economía social, pero por ahí sin formalizar. Y para nosotros es fundamental, yo trabajo mucho en concientizar de que la formalización es clave para poder trabajar con programas oficiales y en forma privada también. Por ejemplo, el sector que yo te decía, de las personas que cuidan personas, hoy trabajan en la total informalidad y generan problemas para los dos lados, digamos. La persona que tiene que contratar no tiene por ahí la confianza o por ahí si tiene una cooperativa, digamos, que respalda a esa persona, tendría más confianza en contratarla. Y a su vez la persona que trabaja cuidando personas tiene la posibilidad de trabajar con mejores condiciones laborales. ¿Cuáles son los rubros de estas que hay? ¿A qué se dedican? Y tiene que ver más que nada con la zona en que está, digamos, las zonas rurales. Hay muchas más cooperativas que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, la apicultura, la citricultura. Y bueno, en las ciudades son más cooperativas de trabajo, orientadas más que nada a huertas comunitarias, a lo que tiene que ver con talleres textiles, cooperativas de trabajo, por ahí depende un poco de la zona. Nosotros estamos incentivando de todo tipo de trabajo y da para muchísimas cosas, digamos, porque la verdad que, por ejemplo, hace poco se presentó una cooperativa, está pidiendo la matrícula, una cooperativa de gente que estaba trabajando en la parte textil en una comparsa barrial, donde también están incluidas chicas trans y que para nosotros es algo importante, digamos, poder incluir a un sector que está muy castigado. Y bueno, encontraron, digamos, en el cooperativismo una salida laboral que está más allá de lo que, bueno, hoy está frenado, que son los corsos, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, sí, la verdad que hay una variedad impresionante de objetos de cooperativa y estamos trabajando en varios Hace algún tiempo se cuestionaba como una mirada romántica del emprendedurismo, de decir, bueno, somos todos felices, tenemos una idea y la llevamos adelante, y que en realidad eso de ser tu propio jefe y de poder organizarte y trabajar con otros a la par, en realidad genera otras condiciones de precariedad que finalmente terminan siendo precariedades al fin, ¿no? ¿Cómo es el caso, digamos, de la cooperativa y la relación con la normativa o con la ley? Bueno, con respecto o sea, hay una ley nacional de cooperativas que es la que cubre y la que enmarca, digamos, todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento de las cooperativas y también de las mutuales. Yo creo que personalmente creo que hay un vacío legal con respecto a las personas que integran las cooperativas. Pero no terminan de ser trabajadores y no son como nada, digamos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con las posibilidades de hacer una sinergia de trabajo con las mutuales. Las mutuales tienen que ser el sustento de las cooperativas y debe haber esa sinergia de trabajo. Deben trabajar en conjunto, son dos elementos de la economía social y las posibilidades de cobertura, digamos, debería generar una mutual a una cooperativa. Así que bueno, hoy en día hay como un vacío legal ahí de las personas que integran las cooperativas. Nosotros por ahí les sugerimos que por lo menos se inscriban en un monotributo social para que tengan algo de cobertura. Y estamos trabajando en la posibilidad de esa sinergia de trabajo con las mutuales. No solo en el ámbito de esta cobertura, digamos, sino también en la parte de crediticia, digamos. Creemos que las mutuales, con los excedentes que tiene con respecto a la recaudación de los socios, pueden generar créditos para proyectos productivos de las cooperativas. Gustavo Silva, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estuvimos hablando acerca de las cooperativas, cuál es el panorama en Corrientes y también cómo empezar una idea que puede funcionar a través del trabajo en equipo.
desde hace muy poquito tiempo la ley de interrupción voluntaria del embarazo está en plena vigencia en todo el país, a pesar de que en la justicia ya se empezaron a ver algunas presentaciones que intentan frenarla o trabarla. Vamos a tratar de entender un poco cómo son esos mecanismos hoy con Sofía Domínguez, que es una abogada feminista. Sofía, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hablemos de la presentación que se hizo en Corrientes para acotar un poco. ¿Qué se le dice a la ley para que no pueda seguir adelante, digamos? Sí, se está planteando en distintas jurisdicciones, no solo en Corrientes, una estrategia judicial por parte de grupos antiderechos para intentar suspender la aplicación y la vigencia de esta ley, que ya fue votada por el Congreso, fue sancionada, fue promulgada posteriormente, cumplió todo el procedimiento constitucional para la sanción de las leyes, fue ampliamente debatida durante el 2018, fue una ley que realmente fue de las que más fue debatida durante el periodo de la democracia. Escuchamos distintas voces durante todo lo que fue el debate del 2018 y en el 2020 pudimos escuchar a los legisladores también. Lo que se plantea y que se viene planteándose mucho, en realidad no son argumentos nuevos, son los mismos argumentos que se vienen planteando desde hace muchos años en distintas presentaciones. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL también rebatió estos mismos argumentos porque se vienen sosteniendo la contradicción de la regulación del aborto en general, porque antes también cuando existía lo que es el aborto no punible o la interrupción legal del embarazo que rige en Argentina desde 1921, es decir, nosotros tenemos aborto legal desde hace casi 100 años, sí. Recordemos, o sea, bueno, también estos mismos argumentos que hoy se hacen a lo que es la interrupción voluntaria, se hacían a la interrupción legal por causales, por violación y por riesgo para la vida o la salud. Que lastimosamente aún vemos que no se puede llegar a cumplir, que hay muchas trabas, más allá de que desde lo legal ya está superada esa discusión, en la práctica es muy difícil acceder y bueno. Y esto, lo que se le discute es la contradicción con la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos que la Constitución incorpora. La Constitución enumera una serie de tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, el mismo valor. Entonces se dice que la regulación del aborto y particularmente esta ley 27610 es contradictoria con el derecho a la vida, el derecho de las personas por nacer y toda una serie de regulaciones. Pero lo cierto es que esta cuestión ya fue debatida y podemos realmente extendernos horas hablando de cada uno de los artículos, de cada tratado, de cada convención, de cada ley, de por qué sí, por qué no, y que lo hemos escuchado porque todos hemos asistido a estos debates de personas con una formación realmente magnífica. Hemos escuchado a Ida Kammermeyer de Carlucci, hemos escuchado a Gil Domínguez, también opiniones en contra, pero después se votó, digamos. Hay opiniones a favor y en contra, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que no hay una contradicción entre la regulación del aborto, como sostenían quienes pretendían que no se aplique en una forma amplia, digamos, y la Constitución Nacional y los tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención de los Derechos del Niño, ya sostuvo que no hay ninguna contradicción. También lo hizo la Corte Interamericana de Justicia, que es el órgano máximo dentro de lo que es el sistema interamericano, de la aplicación de lo que serían los tratados de derechos humanos, por decirlo en general. Es el órgano máximo que también Argentina le reconoce sus sentencias, reconoce la autoridad, por decirlo de una forma. También se ha pronunciado en este sentido en varios fallos, en lo que es Artavia Murillo, Baby Boy. Tiene distintas sentencias en las que sostuvo que el derecho a la vida, como lo plantean algunas corrientes, no es absoluto y no implica que deba estar penalizado el aborto, en cierto sentido. Que las veces que se habla de la protección antes del nacimiento, generalmente tiene que ver con cuestiones de seguridad social, con fines de seguridad social, como lo contiene nuestra Constitución, que nosotros tenemos la protección del embarazo, la lactancia. También ese es uno de los argumentos que utilizan los que pretenden sostener que es inconstitucional para decir que la Constitución protege la vida desde antes del nacimiento. Pero ninguna parte lo dice, y ya lo ha sostenido la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia y los distintos comités que son de aplicación de los tratados. Entonces, pretender agarrarse de tratados que su órgano máximo de aplicación y los organismos de seguimiento sostuvieron que no implica que haya una contradicción entre una regulación del aborto y esos tratados, no se sostienen mucho, digamos. Claro.
zanjada esta cuestión que se preveía que iba a suceder, digamos, cuando se aprobaba, ¿qué pasa ya cuando en el día a día y en la práctica cotidiana, porque incluso los hospitales como el Llano o el Vidal ya tienen un protocolo establecido sobre cómo hacer? Ahora, ¿qué pasará si una mujer que se encuentra dentro de lo que establece la ley en posibilidades de solicitar la interrupción de su embarazo, no se la realizan por diferentes motivos? Por ejemplo, la objeción de conciencia, que es uno de los grandes temas de la ley, ¿no? Sí, en realidad oficialmente no, y eso es importante que recalquemos porque nosotras como feministas estuvimos indagando, tratando de reunirnos con las autoridades del Vidal y del Llano para saber cómo van a proceder y cómo lo van a implementar, pero oficialmente ellos no dieron a conocer ningún protocolo. Hay un protocolo de nación que lo pueden seguir, pero tampoco adhirieron por medio de ninguna decisión administrativa, ninguna resolución. Está sucediendo de hecho. Sí. Acá pero hubo una presentación que fue denegada por un partido, un representante. Ciudadanos a Gobernar. Bueno, fue denegada. Pero hay ya se manifestó, se declaró algún pedido que esté tramitándose de proceder con la ley. De la práctica, Ajá. de realizarse práctica. Nosotros tenemos conocimiento de casos y tratamos de acompañar para ver, es todo muy reciente, ¿vieron? Y la verdad que la situación de la salud pública nosotras entendemos que en este contexto de pandemia, están con mucho menos personal, se agrava muchísimo la situación que ya de por sí es difícil. Entonces, lo que nos pasó es que, por ejemplo, nosotras no podemos dar ninguna información oficial de cómo están procediendo. Eso corresponde que lo haga la institución. Podemos decir más o menos qué es lo que nosotros tenemos conocimiento. Sería irresponsable decir qué es lo que tienen que hacer. Sí, no corresponde. Eso corresponde que la institución dé la información de los pasos a proceder, y eso es lo que estamos tratando de lograr, que ellos generen alguna información al respecto. ¿Y qué grado de compromiso ven en las instituciones que deben aplicar esta ley? Primero, el Ministerio de Salud es hacia quien nos vamos a dirigir próximamente para saber cómo van a proceder. Más allá del compromiso o no que tengan o cuánto les guste o no, es una ley y se debe cumplir, digamos. O sea, no es una cuestión de... pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que desde las instituciones se garantice, no estar nosotras supliendo, digamos, las falencias en ese sentido. Vamos a tratar de ser, como siempre tratamos de ser un canal para que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. Sofía, y como te decía, ¿qué pasa si una mujer se presenta a algún hospital a pedir la práctica y no sucede? No importa por qué, digamos, pero no le pueden dar ni una respuesta ni un turno para cuándo siquiera. ¿Ahí se tiene que activar la medida judicial o hay algún otro, algún otro paso, digamos? No está previsto, pero a ver, la ley nacional aprobada 2610 prevé un plazo de 10 días desde que se solicita la práctica hasta que se realiza, porque esto no es una cuestión de un capricho. La gestación avanza con el tiempo y cada vez puede ser más riesgoso, no riesgoso solo para la salud física, sino la salud mental de la persona gestante. Entonces, por eso se impone también un plazo. Pero en estas primeras instancias creo que lo principal es tratar de coordinar y gestionar que se den soluciones, o sea, algo más proactivo, no tanto de buscar a través de la justicia, como tal vez están haciendo estas personas, que muchas veces obstaculiza, tratar de buscar otras formas de solucionar. Nosotras es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, sin duda es un aprendizaje, ¿no? Es una práctica que se incorpora al sistema de salud. Por supuesto. Y es una cuestión muy sensible, por eso fue tan difícil el debate y por eso es tan difícil de abordar y de aceptar también por algunas cuestiones. Pero hay que entender que es una cuestión personal, que es una cuestión de moral, que es una decisión que cada uno debe tomar y que no puede proyectarla hacia otros. O sea, debe respetar a los demás. Es una cuestión de respeto a los demás y sus creencias, porque se trata de una cuestión de convicciones personales muy íntimas. Entonces, si yo no creo eso, que de hecho no creo eso, no comparto esas convicciones personales, ¿por qué voy a tener que obrar sobre mi cuerpo? O porque voy a tener que estar soportando que alguien me castigue, porque eso es lo que sucede cuando una persona no está de acuerdo y está en una posición de un funcionario público. El maltrato, la violencia institucional funciona como un castigo. Claro. ¿Por qué hay que soportar eso? Entonces hay una tarea de sensibilización también que tenemos que hacer para entender esto, que no se trata de imponerle a los demás, sino justamente respetar la decisión de los demás, lo que justamente se habla del derecho a decidir.
las personas. Ahora, ese mismo argumento está planteado por los médicos cuando dicen, bueno, tenemos derecho a decir, yo no quiero hacer esta práctica porque va en contra de claro. la moral, ¿no? Y sí. ahí está el famoso artículo 10. Bueno, está el 10 y 11. Sí, el 10 regula lo que es la objeción de conciencia del profesional y el 11 cómo debe proceder la institución en caso de que haya objeción de conciencia. Al profesional se le reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Eso fue muy debatido realmente, sobre todo desde lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, planteaban que no debía estar contemplado. ¿Pero por qué? Si bien actualmente está regulado, porque el médico es un funcionario público, tiene el deber de garantizar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, no puede interponer sus convicciones personales e íntimas sobre su, digamos, es una cuestión muy delicada, digamos, hay muchos argumentos a favor y en contra. Y ahí hay una cuestión también de una moral que se impone por sobre el resto, claro. Y que se impuso durante mucho tiempo y que no solamente abarca y atraviesa el tema particular del aborto, pero que se da también en otras luchas que están llevando adelante las mujeres, ¿no? Exactamente, es así, es lo que sucede siempre, pero bueno, hay que seguir discutiéndolo y debatiéndolo. Lo que sucede también con la objeción de conciencia es que se utiliza como herramienta para obstaculizar la práctica, claro. en el hecho, se organizan y dicen, bueno, nadie va a hacer. Entonces, es una cuestión muy totalitaria, es de imponer justamente, es de juzgar, de moralizar, de imponer la propia creencia por sobre los otros, no es una cuestión individual que uno dice, a mí me hieren lo más... O sea, se organizan y dicen, no, nosotros no vamos a hacer, váyanse a... que es así como lo plantea. ¿Y cómo estás viendo? Porque esta provincia también tiene un contexto, digamos, ¿no? Y cierta gente que dirige las instituciones, que dirige incluso ciertos estamentos del Ministerio de Salud... sí, se han pronunciado en contra. El Estado mismo tiene una manifestación es decir, es como... Sí, es muy complejo realmente. La situación de lo que es los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas gestantes en la provincia de Corrientes es muy complicada, digamos, muy compleja porque sabemos que no se garantiza la educación sexual integral. La provisión de anticonceptivos tampoco está garantizada, o sea, en algunos lugares no es algo que sea sistemático, que llegue a toda la población, a todos los espacios y sobre todo a las más vulnerables, lo que es también el interior, o sea, y conjunto con lo que es toda esta situación de hostilización y de estigmatización del aborto, llevan a una situación de vulneración de los derechos que justamente, o sea, hablando también de los argumentos del derecho internacional, si se quiere, el relatorio especial contra la tortura ya sostuvo que forzar maternidades es un acto de tortura porque es el Estado el que está llevando a esa mujer adelante, no garantizando la educación sexual, no garantizando la provisión de anticonceptivos y en una situación de que se está forzando una maternidad. Entonces, es una práctica que constituye una tortura. Ahora, también, no sé si me parece que hay una postura hipócrita, digamos, de gente que cada vez que se debaten estas cosas, bueno, esgrimen esto de la capacitación, de no llegar a tanto, que hay que, bueno, enseñar, que hay que dotar de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, pero hace 100 años que sucede y esto otro que se esgrime como argumentación nunca sucedió y aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Porque también hay que dar las peleas y hay que darlas ya en este momento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Qué están viendo? Nosotras, primero y principal es esto, discutir, debatir, dar argumentos, que nos parece, bueno, nos parece bastante importante para concientizar y sacar el estigma social y también a ver, hay mucha más gente que abortó y que tal vez está de acuerdo, pero como existe esta conciencia, este temor, tal vez no de ser juzgado, de ser señalada, no lo van a decir. Claro. ¿Entendés? Es tan fuerte la voz de quienes no, claro, que tal vez y eso es lo que pudimos ver durante el 2018, que mucha gente empezó a hablar, empezó a decir yo sí, a mí me pasó esto, lo otro. Entonces, es una cuestión mucho más compleja y creo que lo que tenemos que hacer es seguir hablándolo con estos términos, digamos, no señalando como asesinos, bueno,
o asesinas, que son los dos argumentos que realmente nosotros también arguimos, porque nosotros nos dicen asesinas de bebé, pero nosotros planteamos asesinos son ustedes, porque las que mueren en abortos clandestinos son las mujeres, niñas, las que ven truncadas toda su vida, y las que son o que son forzadas a parir a los 10 años son las niñas. Entonces, bueno, si queremos ponerlo en esos términos, se puede poner en esos términos, nosotros también tenemos palabras en esos términos, pero también hay argumentos y hay formas de plantearlo que tal vez lleguen a gente que no tenga una postura tan definida. Digamos. Y además porque una cosa no invalida la otra, ¿no? Porque tranquilamente en este momento se puede estar aplicando... Claro, ahora estamos hablando en este contexto, pero a mí cada vez que me vienen con una niña de 10 años que está embarazada y que está siendo forzada a parir, que le hicieron un baby shower, no me dan ganas de hablar en estos términos, digamos. Es que de por sí es violento, ¿no? Claro, no me dan ganas de hablar en estos términos. Yo voy a tener palabras un poco más duras, pero... Claro. Sofía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos charlando acerca de la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sobre todo porque este camino que nos espera es un camino de aprendizajes y de ir viendo cómo se implementa. Gracias. Vamos a hablar con el doctor Flavio Serra. Tiene que ver con las clases presenciales en la República Argentina. En el medio de la pandemia se abre el debate, desde algunos sectores se dice que no están dadas las condiciones, que no es el momento. Pero bueno, queremos consultar a médico pediatra para saber un poquito cuál es la situación que viven nuestros niños, ¿no? Flavio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Clases sí, presenciales, clases no. ¿Cuál es tu posición? Y en general, cuando nosotros sufrimos lo que sufrió el mundo y lo que sufrió nuestro país y lo que sufrió nuestra provincia, el cierre absoluto de toda la actividad por cuidarnos en nuestra casa, empieza una ecuación que tenemos que valorar. La primera ecuación es, y la que venimos cumpliendo, es quedémonos en nuestras casas para cuidarnos, salud primero y todo el resto, y en este caso educación después. Pero llega un momento donde eso hay que volverlo a la normalidad, digamos, ¿sí? No podemos volver a las clases como ante pandemia. No podemos decir clases abiertas y dejemos la salud de lado. Ahora la ecuación debe ser un equilibrio. Clases sí, pero con mucho cuidado. Una de las consultas que hacemos los padres es, ¿tenemos que mandar a nuestros chicos a la escuela? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Bien. Lo primero que yo le diría a los padres, porque por supuesto uno se pone en la posición de padre, es que tiene que evaluar todos los pros y los contras, ¿sí? Y tiene que prepararse muy bien. Eso significa anticiparse al hecho del inicio de clases. Porque si uno se posiciona en la negativa, es muy fácil decir, no sé, no lo mando, tengo miedo. Pero sí puede posicionarse en la posibilidad de mandarlo, cuidándolo, y para eso tiene que interiorizarse del tema y, por supuesto, prepararse para los días del inicio de clase. Doctor, ¿cómo hacemos para explicarle a los chicos que tienen que mantener distancia? Bien, a ver... chicos chiquitos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros acá y en pediatría, nosotros manejamos una diversidad de edad demasiado grande y por eso los cuidados van a ser diferentes de acuerdo a las edades. Los chicos entienden mucho cuando se los prepara previamente. Y esa práctica debe iniciarse en la casa, digamos. O sea, uno no puede mandar el primer día a la escuela o un niño de 2, 3, 4, 5 años a usar barbijo y a no tocarse el barbijo y acomodarse el barbijo el primer día de clase. Eso debe entrenarse en casa. El tema de los cuidados en la escuela, de la burbuja individual, porque eso es un término que tenemos que aprender a utilizar. Va a haber una burbuja individual y una burbuja grupal, digamos. Sí. De la burbuja individual, los chicos en la escuela entienden mucho más de lo que nosotros entendemos. Sí, siguiendo las directivas de los docentes, que les van a imponer y le van a proponer actividades a distancia y ellos no tienen ningún tipo de problema de realizarlas y de cumplir con los requisitos que le van a imponer.
¿Qué sabemos hoy de la relación COVID-infancia? Bien, eso es un tema enorme. Y la verdad que hemos hablado mucho sobre el tema y nosotros los pediatras, yo particularmente estoy dispuesto a contestar cualquier duda que tengan sobre eso. Y te lo voy a explicar y voy a tratar de ser breve porque el tema no es breve, digamos. Si nosotros tratamos de evaluar los números de niños contagiados, adolescentes contagiados, adultos contagiados, vemos que los chicos de 0 a 4 años, aproximadamente el 1,2% son los contagiados del 100%. Del 100% de las edades estamos hablando, ¿no? ¿Sí? De entre 5 y 14 años, el 2,9%. Fijémonos que ahí tenemos un porcentaje muy pequeño con respecto a las edades de 24 a 60 años, que estamos alrededor del 67-68%, y de los más de 65 años que tienen alrededor de 22%. Estos números por ahí confunden, pero para que ustedes se den una idea, los chicos menores de 14 años son un 5% de los contagiados con respecto al mundo de todas las edades. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que los niños, afortunadamente en esto, tienen mucho menos sintomatología y en cuanto a gravedad, absolutamente menor al resto de las edades, sobre todo las edades adultas mayores. Pero contagian, Flavio. A ver, contagian, pero son digo pensando poco contagiadores. En el adulto mayor, en la persona de riesgo que está en la casa, donde ese chico va a la escuela, porque ese es el temor, ¿no? De que el chico traiga la enfermedad a la casa. Pero ojo con esa palabra contagia, porque cuando nosotros hablamos de contagio, enseguida nos ponemos la camisa de fuerza y decimos no pueden ir porque contagian. Claro. Son poco contagiadores. Y si nosotros tenemos los cuidados que tenemos que tener, son menos contagiadores. Y hay algo muy importante que tenemos que saber. Los ambientes ventilados ayudan a que los niños tengan muy poca posibilidad en las escuelas, pero en las casas también los ambientes deben ser ventilados. Claro. O sea, tenemos que olvidarnos de dormir 7 horas, 8 horas en un ambiente cerrado, papá y mamá, los chicos todos juntos, con aire acondicionado o con calefacción. O sea, podemos dormir con una ventilación que mejore la temperatura, con un aire acondicionado, pero siempre tenemos que tratar de tener una ventilación que sería mejor cruzada, o sea, una ventana y una puerta que permita que el aire circule. Que circule el aire y que los gérmenes que eliminamos dentro de la habitación, porque no solamente es el coronavirus, o sea, cuando los chicos empiecen a la escuela van a empezar los catarros, los contagios de otros cuadros, que habitualmente lo tenemos todos los años, ¿sí? Pero esa es la importancia que tiene el aprender que los chicos y los adultos no deben dormir 6 o 8 horas con sus chicos en la escuela, en la casa, encerrados en un ambiente herméticamente cerrado. Y las aulas no deben quedar herméticamente encerradas, porque ahí sí multiplicamos la posibilidad de contagio. Un niño es poco contagiador, tiene baja carga viral y por eso contagia poco. Pero si vos dormís 8 horas o 6 horas, es muy factible que no puedas eliminar esa posibilidad de contagio. Eso sí, tenemos que ser muy claros. Ahora, con este panorama que nos está contando, uno diría, bueno, entonces no es tan complicado volver a la presencialidad. Para nada. Los chicos tienen una inmunidad primaria que les genera la posibilidad de reaccionar a un virus como el coronavirus, ¿sí? Y generar una memoria inmunológica a través de las células. Esa capacidad con el tiempo se va perdiendo, o sea que un adulto y un adulto mayor pierde esa capacidad de reaccionar. Por eso los chicos se infectan menos y aparte contagian menos. Y aparte tiene un receptor que se llama ACE2 que tiene mucho menos que el adulto, que le permite al virus no penetrar en la célula. O sea, al adulto, como tiene mucho, penetra mucho y en los niños penetra poco. Entonces, es muy poco probable que el chico tenga una carga viral grande, mayor y que sea muy contagiante, y eso nos protege a los adultos y, por supuesto, de hecho, los protege a los chicos, ¿no? Si tuviéramos que analizar espacios, ¿no?, a trazar paralelismos, es decir, un aula en una escuela es menos peligrosa que un supermercado, por ejemplo, ¿se puede decir tal cosa o de qué depende la peligrosidad de uno y otro espacio?
depende absolutamente de la ventilación. O sea, por supuesto que el barbijo, el lavado de manos, el cuidado con el alcohol en gel, la limpieza, pero hoy en día, por ejemplo, las superficies han pasado a un plano mucho menor al esparcimiento del virus a través de las gotitas en las que hablamos. O sea, no flota en el aire, pero sí, si nosotros estamos hablando en un ambiente cerrado, nuestras gotitas pueden ser pasadas a otros. Entonces, yo no lo compararía con un supermercado, pero sí lo compararía con las reuniones sociales de 10 personas en una casa, en un ambiente cerrado, o que se reúnen a tomar el té, o ese tipo de comparaciones es justo lo que va a pasar con respecto al aula. Un aula abierta, con los chicos con burbujas con más de 1,5 metros de distancias, en bancos que se puedan sentar, en recreos que tienen que ser coordinados, no pueden salir todos al mismo tiempo, va a salir primer grado en un horario, segundo grado en otro. No hay ningún problema en que esto se haga, pero tenemos que colaborar todos. No es una reglamentación que se impone a través de un papel y que eso es suficiente. Es absolutamente importante la responsabilidad individual de que las clases, si empiezan el 1 de marzo, nosotros desde hoy ya tenemos que empezar a saber que tenemos que tener el tapaboca, que sabemos que que mandarle a nuestro niño con alcohol al 70% o alcohol en gel, que tenemos que preparar la mochila el día anterior. No podemos mandarle a los chicos como antes con las mochilas cargadas de todos los útiles y aparte las cosas que tienen que ver con la limpieza. Y esto es una cuestión de generar hábitos y rutinas, y si no empiezan anticipadamente, sí vamos a tener problemas. Flavio, la última, porque uno imagina en tu consultorio estas preguntas están a la orden del día, ¿no? Llegan los padres y dicen, ¿qué hago, Flavio? ¿Le mando no a mi hijo a la escuela? ¿Y cuál es la respuesta de Flavio cuando la insistencia del padre o cuando la negativa del padre es casi total, ¿no? Si no, por más que vos me digas yo lo mismo, a mi hijo no lo mando a la escuela. Yo lo que hago con mis pacientes y los que me preguntan, porque en las redes se inundaron de este tipo de preguntas, le digo mi opinión personal, digamos, o sea, y le digo mi opinión personal diciéndole, si fuera mi hijo yo lo mandaría, o sea, no le digo tenés que mandarlo por tal por cual cuestión. Ahora, si me pregunta, les digo lo mismo que les estoy diciendo a ustedes y que digo hoy acá. ¿Cuáles son las condiciones o no? Ahora, nadie puede obligar a un padre a mandarlo a la escuela por una disposición. El padre tiene que sacarse los temores y tiene que convencerse de que tiene que mandarlo a la escuela solo por su experiencia personal. Por eso, el inicio de las clases y, por supuesto, la continuidad va a ser un aprendizaje. Cuando vean que las escuelas empiezan a funcionar, que los otros chicos van, que se cumplen ciertas características que le va a dar tranquilidad, van a empezar a ir mayor cantidad de gente, mayor cantidad de alumnos. Siempre, por supuesto, aquellos padres que toman la decisión de no por temor, no aquellos que están decididos a no mandarlos porque tienen una visión totalmente estricta y a veces hasta conspirativa, digamos, creyendo que uno abre las escuelas para masificar el contagio. Y eso de ninguna manera lo tiene que empezar de esa manera. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan educarse. Y los chicos no solamente necesitan educarse, necesitan el contacto social. Y no solamente eso, necesitan reorganizar su vida en hábitos y rutinas porque la tienen absolutamente descontrolada y eso les genera muchos problemas, no solamente físicos, sino también psicológicos. El doctor Flavio Serra con nosotros aquí en Final Abierto. Clases presenciales el 1 de marzo, está ahí nomás, muy pero muy cerquita. Nuestro médico pediatra y esta recomendación para que los chicos también vuelvan a clases. La semana pasada hablábamos de la reunión del gobernador con Alberto Fernández y después lo que informó el gobierno nacional acerca de los fondos que envía al gobierno de la provincia en esta relación económica financiera que tiene el gobierno central con las provincias. En los últimos días, después de eso, se conoció un informe relacionado básicamente con lo mismo, ¿cuál es el grado de dependencia que tienen
las provincias en general del dinero del gobierno nacional. La diferencia entre el ingreso per cápita de la ciudad de Buenos Aires y de Formosa, que son las dos jurisdicciones que se ubican en los extremos, hay una diferencia de casi 8 veces, 7.6 veces. Hay provincias que están en el lote de las más dependientes y provincias que están en el lote de las menos dependientes, y eso depende de dos factores. Uno tiene que ver con la dependencia de los recursos provenientes de transferencias, y lo otro tiene que ver con las transferencias en relación con la cuestión impositiva. Hay variaciones allí que tienen que ver también con la diferencia que hay entre provincias que tienen dentro de su caja transferencias que vienen por regalías, que no dependen exclusivamente de la coparticipación. De todas maneras, Corrientes está en el lote, si bien no es la que más depende, tampoco es de la que menos depende. Corrientes está ahí en un lote que tiene una alta incidencia de la coparticipación federal para poder gestionar toda su infraestructura de gobierno. Esto tiene que ver también con un debate que no se zanja desde 1994, cuando se reformó la Constitución. La ley de coparticipación lleva 25 años esperando una modificación que tendría que haber estado en 1996. ¿Y esto qué es lo que pasa? Mientras no se cambie esto, la coparticipación, el uso discrecional que hace el Estado Nacional para aleccionar a las provincias, hace que haya dependencias de todo tipo que se solucionan con dinero, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo se relacionan los estados provinciales con la nación, y esto es lo que hace también que el eje que nosotros planteamos desde las provincias del norte, los gobiernos plantean desde el norte, que hay una asimetría muy grande con el resto de las provincias, no se va a modificar si no se modifica esta ley, y de ahí la importancia que tiene este tipo de cuestiones para abordar seguramente en los debates legislativos y en los debates de bloque, que son los que hacen, por ejemplo, los gobernadores que se van a reunir en Yapeyú el próximo 25.